Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Todavía estamos por aquí en Nueva York. Esto se llama la Pequeña Isla y es muy bonito y todo, pero tiene una historia detrás. Aquí era donde deberían haber llegado, que era el muelle 54, los pasajeros del Titanic, que nunca llegaron. Pero me enteré que por eso fue que hicieron este monumento, que porque después de que los rescataron ellos se fueron a Halifax en Canadá, pero se los trajeron en el Carpathia, se llamaba el otro barco, y trajo 710 pasajeros que sobrevivieron aquí, y aquí los dejó. Así por eso es que está el muelle, está la puerta principal del muelle que lo han guardado. Veanla, ahí está. Ahorita se las hago con las otras tomas. Y está esto como monumento, así que vamos a dar una vueltica y todo. Espero les guste, espero se esté oyendo bien. Y ahí nos vemos al final. Chao, pues, bacanísimo. Les cuento que en esta ciudad hay tanta gente que en los semáforos ni siquiera hay botón para empujar para pasar, sino que automáticamente le da paso a la gente cuando para la luz. Así que, otro dato más. Ya les hablo de esta puerta que es muy especial. Entonces, Pequeña Island, como se llama esto, es una isla artificial y además es un parque urbano. Tiene casi 1 hectárea. Tiene 132 postes en forma de tulipán y cada tulipán tiene 4 pétalos. Hechos por Fort Miller Company, supuestamente resistentes al óxido. Y esos palos que ven ahí son los vestigios del muelle 54, que era el muelle en que el Titanic debería haber llegado a Nueva York, que como todos sabemos nunca llegó, pero llegaron 710 personas después. Entonces miren, ahí está el Titanic, obviamente que se hundió, pero en este fue el que los trajeron, en el Carpathia. 710 pasajeros que sobrevivieron. Esta es la puerta original del muelle 54. Aquí era donde tenían que llegar los pasajeros del Titanic. Yo no tengo, pero si ustedes vienen y tienen internet, pueden escuchar todo el tour y es completamente gratis de aquí, pues. Así que vamos para adelante. Esa era la cara del muelle en 1912, creo que era. Ahí vi la fecha. De todas maneras, todo eso lo voy a colocar ahorita. Entonces la gente viene aquí, se toma foticos y toda la cosa. Quedan tan chévere. Vamos a una vuelta por arriba y todo. Claro que se ve bonita así, ¿no? Por debajo, miren, tan chévere. Como un puente ahí. Como ven, es un pequeño teatro dentro de la isla, pero no pude encontrar el nombre, pero vean lo relajante y todo que es un poquito como privado, diría. Miren ese pequeño como monumento allí, y aquí entramos, ahí están saltando con la musiquita que les puse al principio, y vamos a ver que estamos encima de las islitas. Good, thanks. Miren cómo se ve desde aquí, lo que acabamos de ver. Y es como un puentecito pues de eso, pero no sabía el significado.
Vamos una vuelta por el parquecito, pues. Wow. Vamos a ver qué pasa aquí. Uy, se ve buenísimo. Sobre todo helado, ¿no? Ah, mira el parquecito. Obviamente como no estamos en verano, pues no está como todo muy abierto, muy activo, ¿no? Pero igual. Parece que es bien difícil sentarse en esas sillas. Aquí está, yo pienso, el parquecito principal, ¿no? Mire, aquí ya llegamos otra vez por el otro lado y por ahí entramos y volteamos a la izquierda, ¿se acuerdan? Y aquí está pues el resto. Vamos a terminar de darle la vueltica a todo, que se ve bien chévere, ¿vale? Mira los chéveres. Increíble que no se siente que estemos encima de una isla artificial. Estamos debajo de todos esos tulipanes. Miren, aquí estamos y aquí ya se ve el río Hudson. Ahí fue donde aterrizó el avión que se aterrizó allí. Y miren el teatrico tan bacano, se ve bien chévere. Miren este otro ángulo por aquí que se ve bien chévere, el teatro y todo. Miren la vista desde acá. Está el Pier 57, que quiere decir Muelle 57. Y miren que hay como un centro comercial adentro. Es que hay tantas cosas que ver aquí. Y miren que en la parte de arriba hay como una terraza, pero debe estar cerrada porque está. Pero esto está justo al lado de aquí. Y yo me imagino que allá es New Jersey. Eso debe ser New Jersey. Miren los palos para sostener las cosas. Así hicieron Venecia. Con eso. Como pueden ver, caben 815 personas aquí. Bueno, más jueguitos de estos, vean. Que jueguen ahí. Y miren, toda sigue la isla por detrás, véanlos allá. O sea que desde el mar también se ve igual. Perdón, desde el río Hudson. Pero está casi en el mar eso, ¿no? Y miren pues, como les digo, vean aquí la islita. Y ese ya es el río Hudson. O sea que desde el río se ve igual. No solamente desde la costa, sino también desde el río. Vamos a decir la parte más alta que hay. Ya me despido pues. Y esta sería la parte más alta de todo esto. Así que vamos a darle una vuelta. Como les digo, enfrente es New Jersey. De Whitney. No, muy bacano, muy bacano. Faltan horas o no aquí para completar esto.
Este fue el arquitecto que hizo el Little Island, o sea, donde estamos en este momento. Le puedo acercar esto lo que más pueda sin que dañe mucho. Pero miren el Empire State y la luna está justo detrás. Ahí le tomé una foto, vamos a ver si me alcanza a hacer el zoom lo suficiente, pero qué belleza de situación en la que estamos. Acuérdense que esa era la entrada al muelle 54 en aquel momento, ¿no? Así que la guardaron como parte del monumento, así. Espero que se alcance a ver bien y todo. Es una puerta de metal, se ve que tenía un edificio al lado, pero el edificio todo se ha caído y solo quedó eso, pues, el hierro. Así que muy interesante, muy interesante. Bueno, espero les haya gustado el video. Con esto me despido de Little Island, que significa pequeña isla. Y no sabía que era el monumento para los sobrevivientes del Titanic. Así que aquí está New York, si quieren venir a visitarla es totalmente gratis. Una de las cosas que siempre dicen de venir a visitar, así que ahí está. ¿Okay? Muchas gracias por estar ahí, no olviden de compartir, etcétera. Y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Chao pues.